Hola, buen día. Este Radio Realistic TRC 465 lo tengo en venta. Ya está modificado, tiene todas las mejoras de recepción, transmisión, modulación, se mantiene la función del ALC en el umbral antes de que genere distorsión. Tiene una modulación bastante buena. He ajustado el radio de manera que tenga una modulación bastante presente. El filtro mecánico, ese ajuste de la frecuencia de IF, está de manera que van a tener una modulación excelente. Nada de que esté aguda, chillona. Va a estar bastante, le pueden llamar sólida, un poquito grave, entre agudo, medio, toda la frecuencia, todo el rango. Y eso que tiene el micrófono original. El radio tiene muy buena potencia, todo el ancho de banda de 26 a 28 MHz, la recepción bastante buena también desde 26 a 28. Originalmente estos radios no son tan abiertos, hay que trabajar en ellos realizando ciertas modificaciones. Les voy a mostrar lo que es la recepción. Aquí va. Solicitando y tratando de saludar a todos los que nos van clarificando y nos hacen el llamadito y pidiendo a Dios que me los bendiga, especialmente a ti, a tu persona y a todos allá por casita, me los mantenga bien alentaditos, bien sanitos y bien para todos allá, especialmente para ti, mi amigo Rogelio. No te digo adiós sino hasta la proximita, hasta prontito, hasta la vueltita, cuando las condiciones, así como... Este video lo estoy realizando aproximadamente a las 18 horas, 6 p.m.
las condiciones aquí donde estoy están por terminar, así que aproveché en hacer el video en lo que todavía puedo escuchar condiciones y mostrarles cómo está recibiendo, pero tiene una excelente recepción, bastante sensible. Voy a mostrar ahora lo que es la transmisión de salida. Bueno, como es tradicional, les voy a mostrar el poder de AM, la portadora, y después voy a modular para verificar la potencia pico o máximo que está emitiendo cuando uno ya modula. Voy a hacerlo en todo el rango de 26 a 28, voy a dar saltos de 500 kHz, primero en 26, 26.500, 27, 27.500 y al último 28. Voy a regresar y después hacer la prueba con la banda lateral, ya sea USB o LSB. Voy a comenzar. Primero voy a mostrar lo que es la portadora sin modular y después voy a modular. Se puede apreciar que tiene 4 puntos y fracción de portadora. Ahora voy a modular. Bueno, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Llega de 15 a 16 watts de salida al modular y tiene entre 4 y 4.5 de portadora. 26.500. Normalmente tiene 4 y fracción, pero como es muy sensible al micrófono puede subir un poquito porque me capta el ruido de los ventiladores del equipo de medición. Puede subir a 4.5, pero el ajuste está en 4, 4.2. Bueno, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Llega hasta los 18 watts al modular y tiene 4 a 4.5 watts de portadora. Ahora en 27 MHz. Se puede ver que quiere llegar a los 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alcanza a llegar hasta los 20, pero ahí está oscilando la modulación. El 27 es donde tiene su máxima potencia salida. 27.500. Esta es la portadora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 16, 18, a veces da algunos picos de 20. Esto es la modulación en AM. 28 MHz. Ahí está la portadora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aproximadamente 13, puede llegar a 14 watts en picos al modular. 26 y 28 van a ser las que tienen un menos poder. Es como una curvita, pero no es que se vaya a 3 watts o a 5 watts. Está bastante respetable, que tiene 4 en portadora, 13, 14 al modular, que está bastante bien. Voy a regresar a 27 y vamos a observar la parte donde dice la modulación de AM. Aquí donde les voy a mostrar, de este lado, la parte de arriba va a aparecer el porcentaje de la modulación. 1, 2, 1, 2. Se puede apreciar que anda en 100 a 110% de la modulación en AM. Está bastante bien. Está regulado con el ALC de manera que tú te puedes acercar el micrófono a la boca o separártelo y no se va a notar esa diferencia, que no va a salir la distorsión.
Eso es una ventaja en el ALC, que muchos a veces lo eliminan con el transistor que regula el ALC de salida. Sí sale más fuerte, pero es una modulación distorsionada extrema. Entonces aquí se obtiene los picos máximos, pero sin que exista esa distorsión. Se le puede instalar un micrófono de poder, puedes agarrar vuelo y la modulación va a ser como si fuera un compresor. Limita esos excesos y la modulación va a salir bastante clara. Igual para banda lateral. Voy a poner lo que es la USB, voy a comenzar en 26 MHz. Bueno, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Llega a los 19 watts de salida en 26 MHz. 26500. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 20 a 21 watts de salida en 26500. Voy a cambiar a 27 MHz cerrados. 1, 2, 3, 4. Igual de 20 a 21 de salida. 27500. 1, 2, 3, 4. 20.7 de salida en 27500. El rango más alto 28 MHz. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 17, 18 watts de salida. Hay una variación entre los 26 y los 28. En 26 llegó a 19 y fracción aquí llegó a 17, casi los 18. Entonces hay un watt de diferencia que es, la verdad, no es tan notable. No hay esa diferencia. El radio se ajustó para que todo el ancho de banda tenga recepción, tenga transmisión. Ya lo pudieron ver. Si alguien está interesado, comunicarse o hacérmelo en los comentarios. Búsquenme en la página de YouTube, aquí donde están viendo el video, entran al canal y donde dice más información, ahí vienen todos los métodos de comunicación, ya sea por Messenger, correo electrónico, el WhatsApp, el Telegram. Pueden utilizar cualquier método de esos, hacérmelo saber si les interesa este equipo. La verdad está bastante bien ajustado, excelente recepción, excelente transmisión. Es pequeño para esos automóviles o donde no hay mucho espacio. Está bastante bien el radio. Viene con este micrófono, es el original. Trae un velcro atrás. Trae toda su tornillería, su cable de corriente, y pues no hay nada más que mostrar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me lo pueden hacer saber y les responderé. Espero les haya gustado, y este equipo, repito, está en venta. Lo voy a poner en la descripción. Equipo en venta, el modelo. Cuando se llegue a vender, normalmente le pongo vendido, o se le ponen las palabras en inglés también sold, que ya se vendió. La verdad es una oportunidad bastante buena. El radio está excelente. Nos vemos a la próxima. Saludos.